Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones. Y con este artículo de la Constitución, que no la aprobé yo, no la aprobó la media luna, no la aprobó la derecha, la aprobó a la fuerza el gobierno de Evo Morales Ayma. La aprobó en el Palacio Real de la Glorieta entre sables y bayonetas. La aprobó en un callejón oscuro a los parlamentarios opositores en Oruro, y la aprobó también en la ciudad sede de gobierno, donde incluso se lastimaron algunas personas. Hubo la anécdota de que uno de los parlamentarios tuvo que entrar disfrazado de albañil por la turba que había movilizado el movimiento al socialismo con el ánimo de, por las buenas o por las malas, aprobar este texto que inconstitucionalmente fue aprobado. Pero bueno, esa inconstitucionalidad, cuando vuelvan las cosas a la normalidad, la tendrán que declarar las autoridades competentes. Con este parágrafo 2 de estas disposiciones transitorias doy la más cordial bienvenida al senador Bernard Gutiérrez, que por supuesto ha estado hablando sobre este tema en una cantidad de debates, y les digo, es importante que este tema quede absolutamente claro. Esto que está en debate hoy no tendría que estar en debate. Acá la Constitución, esta Constitución aprobada por el movimiento al socialismo, el primer mandatario, que no es el primer mandante, sino es el que ha recibido el mandato del pueblo, que se entienda bien, y que ha jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución, lo mínimo que tiene que hacer es cumplirla. Bienvenido, senador Bernard Gutiérrez, un gusto enorme tenerlo en el programa para hablar sobre este tema sobre el cual están debatiendo en muchísimos escenarios del país. Marianela, muy buenos días, un gusto estar en su programa, y un saludo cordial a toda la audiencia que tiene. El tema es la reelección de Evo Morales Ayma, y por supuesto esta disposición transitoria menciona claramente que se contarán los anteriores periodos. Hagamos de ingreso un panorama de cómo se está encarando esta discusión en el ámbito nacional. ¿Cuál es su percepción? A ver, yo creo que deberíamos nosotros asumir un rol en este tema y hacerlo con mucha responsabilidad. Creo que lo que necesitamos es iluminar un poco este debate. Creo que necesitamos además hacerlo en base a lo que plantea la propia Constitución Política del Estado. Si usted me permite su texto, estimada Marianela, yo quiero hacer una referencia precisamente del artículo 168, que es el que viene generando un malestar a partir de una interpretación que hace sobre todo el vocero en este tema, que es Álvaro García Linera. Álvaro García Linera ha decidido... El 168. El 168, ¿qué dice? El periodo de mandato de la presidenta o el presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de 5 años y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua, por una sola vez de manera continua. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Cuando la Asamblea Constituyente del año 2007 generó un debate en torno a este tema, nosotros ya habíamos advertido que Evo Morales lo que quería era romper con la tradición democrática instituida en el país, que establecía además un único periodo de 5 años, que recordarán ustedes, incluso antes eran solamente 4 años, ¿verdad? Hubo una reforma constitucional que permitió ampliar
el periodo presidencial hasta 5 años. Esa era la tradición constitucional y democrática que existía en el país. No había reelección en Bolivia. Pero con todos estos vientos, ¿verdad? Con todos estos vientos que llegaron con el chavismo, que llegaron con Correa, la lógica se fue modificando y ellos se dieron cuenta de que necesitaban plantear la necesidad de una reelección. Y ha habido mucha gente que ha, desde la opinión, desde el análisis político, algunos periodistas, algunas periodistas que dijeron, bueno, no debería sorprendernos, es decir, en muchos países está permitida la reelección presidencial. Y la verdad es que el masismo, con el respaldo que lograron en realidad democrático, con el respaldo democrático que lograron, una vez que llegaron al poder, una vez que instituyeron la Asamblea Constituyente, aquí quisieron hacer, ¿no es cierto?, dibujo libre, Marianela. Entonces, ¿qué ha pasado? En esta Constitución dijeron, le vamos a meter el tema de la reelección. La oposición política de ese momento, que pactó esta Constitución, y estoy hablando específicamente de Podemos, que al final, como la Asamblea Constituyente prácticamente fue una asamblea fallida por lo que usted anotaba hace un momento, lo que ocurrió en Oruro en su momento, lo que ocurrió en Sucre con la Calancha, el debate de esta Constitución se terminó de cerrar en el Parlamento boliviano. Claro. Es decir, esta Constitución no nace precisamente de la Asamblea Constituyente. Las bases se dieron precisamente en ese escenario, pero al final del día, el masismo lo que tuvo que hacer para salvar este texto, para salvar el proceso constituyente, fue convencer a Podemos en el escenario del Parlamento boliviano y decirles, está bien, no hemos terminado el proceso constituyente en la Asamblea, es un proceso a medias, es un proceso fallido, pero necesitamos dotarnos de una nueva Constitución y no podemos olvidarnos de que esto ha ocurrido. Entonces, ¿qué pasó? Pactaron con Podemos, ¿no es cierto?, y aprobaron el texto constitucional. ¿Cuál fue la condición que impuso la fuerza opositora de entonces? Este artículo, el que usted ha mencionado, el de las disposiciones transitorias. Pero no lo hizo solamente la fuerza política Podemos y un resabio de unidad nacional. Lo que ocurrió es que participaron organismos internacionales, entre ellos el Alto Comisionado de Derechos Humanos. Es decir, ha habido gente que participó de este debate y lograron que el masismo acepte la incorporación de esta disposición transitoria, porque de lo que se trataba era de aclarar que ese primer periodo que Evo Morales había iniciado el año 2006 y que iba a concluir con las elecciones de diciembre de 2009 y el nuevo mandato a partir del 22 de enero, ¿no es cierto?, era un primer periodo. Es decir, el pacto fue ese. El acuerdo político que suscribió el MAS, el acuerdo político al que arribó el MAS con los opositores de entonces, fue precisamente el reconocer que un primer periodo había sido el comprendido entre el año 2006 y el año 2010. Ese es el primer periodo. Y el segundo periodo, entonces, la reelección que autoriza esta nueva Constitución, es la que nace el 22 de enero de 2010 con la elección de diciembre de 2009, del 22 de enero de 2010 al 22 de enero de 2015. Esa es la reelección. Yo lo he escuchado a García Linera los últimos días hablar, Marianela. Ayer ha hablado García Linera en este Congreso de los Cocaleros. Ha hablado en una conferencia de prensa hace un par de días atrás. Y yo lamento que a García Linera se le caiga la careta. Una absoluta falta de honestidad intelectual, Marianela.
una absoluta falta de ética cuando quiere tratarnos a los bolivianos, y discúlpeme que lo plantee en estos términos, como si fuéramos estúpidos. Y él dice, no, es clarita la Constitución, el 168 habla de la reelección. Sí, pues es verdad, el 168 habla de la reelección, pero las disposiciones transitorias hablan de que el primer mandato de Evo Morales fue pues ya el del 2006 al 2010, Marianela. Dejan claramente establecido, digamos. Sí, y el texto, digamos, no da para... Es el parágrafo 2 de las disposiciones transitorias. La disposición transitoria dice con claridad: los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución, los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos. Lo está aclarando, es decir, porque evidentemente como hay una situación de transitoriedad entre la anterior Constitución Política del Estado y el primer mandato de Evo Morales con esta nueva Constitución y el segundo mandato, entonces aclara. De manera que yo lamento que este individuo, García Linera, quiera intentar confundir, ¿verdad?, a la opinión pública, a la sociedad civil, un hombre que con esa su falsa intelectualidad, que yo la he denunciado muchas veces, Marianela, una intelectualidad de bolsillo, una intelectualidad de vitrina, es decir, esa lógica de que ha leído tantos libros. Yo lamento, no sé bajo qué comprensión pudiera haber recibido una formación académica básica cuando no puede comprender un texto tan elemental, sencillo y claro, que es el que está planteado en el parágrafo 2 de la nueva Constitución Política del Estado en sus disposiciones transitorias. Bueno, estamos en contacto también con el doctor Alarcón a través del Skype, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor Alarcón, un gran gusto saludarlo y por supuesto ha escuchado la intervención del senador doctor Bernard Gutiérrez hablando precisamente sobre este tema, la reelección. ¿Cómo mira usted la perspectiva planteada respecto a este escenario que ha enrarecido las cosas en el ánimo de perpetuarse en el poder de parte de Evo Morales Ayma? Buenos días, Marianela, y por su intermedio un cordial saludo a sus invitados y a todo su público televidente. Yo considero que lo que se está haciendo de parte del actual gobierno, del actual presidente y vicepresidente, es montar un fraude y un engaño contra la soberanía popular. ¿Por qué digo esto? Porque la ley que el Senado ha mandado en consulta al Tribunal Constitucional, yo señalaba que bastante esotérico y misterioso el nombre, se llama Ley de Aplicación Normativa. Usted no va a ver ninguna ley con este nombre. Hay leyes de deporte, de salud, de educación. Esta debería ser la ley de la segunda reelección de Evo Morales. Sin embargo, le ponen este nombre bastante misterioso, Ley de Aplicación Normativa, y en el artículo 4, si usted compara el texto del artículo 4 de esta ley con la disposición transitoria primera, Romano 2 de la Constitución, lo que está haciendo es claramente modificar y sustituir la disposición transitoria, es decir, que en esencia esta ley es una ley de modificación, de violación y de cambio a la constitución política del Estado. De acuerdo a la Constitución, toda reforma parcial requiere indefectiblemente un referéndum nacional constituyente. Entonces, en lugar de respetar al soberano, de respetar al ciudadano en las urnas, lo que pretenden las actuales autoridades, los dos máximos mandatarios, es ir por el camino incorrecto a través del Tribunal Constitucional. Es decir, pretenden sacar un fallo favorable en los próximos 2 meses y calculan que después de ese fallo, donde todo quedará oleado y sacramentado, unos meses más la oposición pataleará, lloriqueará, y creen que con eso el tema ya se va a quedar tapado el debate, y el próximo año campeón y sonante Evo Morales se va a postular para las elecciones. Entonces, lo primero que a mí me preocupa acá no es el tema de si Evo Morales va a ser o no va a ser candidato y si se va a habilitar o no a la segunda reelección. Me preocupa primero no solo que se está violando la Constitución, que ha sido aprobada por el 64% de los ciudadanos en las urnas. O sea, esta ya no es solamente una violación al compromiso entre políticos o entre partidos
políticos, porque los ciudadanos dicen, entre partidos políticos se leen la suerte y nunca en Bolivia se han cumplido los pactos, ¿no? Acordémonos del Miradén, los ríos de sangre, etc. Pero lo más grave acá es de que esa disposición transitoria está aprobada por el 64% del pueblo en las urnas. Entonces, pretender violar esa disposición de esta manera tan grosera como la quiere hacer el gobierno es una falta de respeto a ese 64% de bolivianos que han votado esta constitución y al conjunto del país. Y lo más grave es que no solo se viola la constitución, sino que se quiere hacer un fraude, un engaño al soberano, llevando esto a través del Tribunal Constitucional cuando esto debería pasar claramente a través de un referéndum nacional constituyente. La buena noticia de esto es que, revisadas las normas, se requiere solo el 20% del padrón nacional electoral para convocar por iniciativa popular a un referéndum nacional constituyente. Entonces, a lo que está apostando el gobierno es a sacar vía rápida este fallo, que sea el bautismo habilitante de Evo Morales para el 2014, y lo más grave todavía es que hay un antecedente después de la vigencia de la nueva Constitución, que es la famosa Ley 4021. Esta Ley 4021, ustedes revisen la Gaceta, está firmada por Evo Morales y por Álvaro García. ¿Y qué dice esta ley? En el artículo 25, Romano 2, dice: en aplicación de la disposición transitoria primera, parágrafo 2 de la Constitución, el cómputo de los mandatos constitucionales se regirá de conformidad a lo siguiente. Inciso A, se computará como primer periodo el mandato vigente a tiempo de la promulgación de la nueva Constitución. Es decir, que esta ley, que es posterior a la Constitución firmada por Evo Morales y por Álvaro García Linera, está confirmando el acuerdo político al cual hacía mención el senador Gutiérrez y que ha permitido que nazca la nueva Constitución. Entonces, cuando nos dicen muéstrenos un documento escrito, no, muéstrenos una firma, les mostramos esta ley, la ley 4021, firmada por estas dos autoridades, y ahora no quieren cumplir y acatar la propia ley que han firmado. Es parecido al TIGNIS. Yo digo, esto ya es el TIGNIS 2, donde este gobierno nos tiene acostumbrados a que saca las leyes, firma las leyes y después no las cumple y quiere sacar otras leyes contrarias a las que ha firmado. Entonces, acá el tema central es, se le está faltando el respeto al 64% del pueblo que ha votado esta Constitución, más allá del acuerdo entre Podemos y el MAS. Se le está queriendo hacer un fraude al soberano, porque en lugar de llevar esto a las urnas, al ser una reforma constitucional parcial, se la pretende llevar a una vía rápida a través del Tribunal Constitucional, y con ese fallo habilitante pretenden tener el tema cerrado, oleado sacramentado, y decir, bueno, que patalee un poquito más la oposición, la gente que no está de acuerdo con esto, y después se pasa de la opinión pública y todo quedó oleado y sacramentado. Ese es el tema de fondo del debate hoy en día. Yo creo que los ciudadanos que creemos en el Estado de Derecho, que creemos en el respeto a las leyes, a los compromisos, a la palabra empeñada, no debemos dejarnos engañar. Ahí está, esa es la posición de doctor Carlos Alarcón. De alguna forma debemos exigir que se respeten los derechos y convocar por iniciativa popular, que no depende de la salida, a un referéndum nacional constituyente. Bueno, muchísimas gracias. Le ruego por favor permanecer en línea, doctor Alarcón. Enseguida estamos con el senador Bernard Gutiérrez hablando de una pregunta. ¿No será que el Senado está usurpando funciones del Tribunal Constitucional al plantear ciertos temas constitucionales como tal? Adelante. Primero con el senador Gutiérrez. Una precisión y un saludo previamente al doctor Alarcón, un constitucionalista importante que tenemos en el medio. A ver, una precisión. La Asamblea Legislativa tiene una facultad que puede ser en realidad utilizada bien a través de una comisión, ¿verdad?, o bien a través de solamente un senador en este caso, y es la de remitir en consulta al Tribunal Constitucional un texto, ¿verdad?, que estuviera siendo sometido al trámite legislativo ordinario. Esa facultad está prevista, esa es una facultad constitucional.
está prevista en el reglamento de la Cámara de Senadores y está prevista también en la Ley de Procedimientos Constitucionales. ¿Qué ocurre? Pero en este caso es ley interpretativa, Pues, y ese es y ahí quiero llegar. Un proyecto de ley que estuviera siguiendo un trámite legislativo puede ser remitido para que sea el tribunal el que pueda, mediante una interpretación, ¿no es cierto?, establecer con precisión si es que es constitucional o no el texto que está siendo sometido a trámite legislativo. Ahora bien, lo que ha intentado hacer el masismo es enviarle esta norma al Tribunal Constitucional, poner la pelota en la cancha, si me permiten el término, para que sea el Tribunal Constitucional el que, devolviéndole el favor político a quienes finalmente los han designado, ¿verdad?, declaren la constitucionalidad en la reelección de Evo Morales. Pero esto lo sabíamos, es decir, no es un hecho que hayamos desconocido. Por eso precisamente es que en las elecciones para altas autoridades del órgano judicial, la gente, el ciudadano y la ciudadana boliviana se ha pronunciado a través del voto nulo, porque sabían que el movimiento al socialismo lo que estaba haciendo era tomar por asalto el órgano judicial. Y lo habíamos denunciado, pero de manera reiterada. Les decíamos a los ciudadanos en ese momento, cuando se estaba llevando adelante esa preselección, les decíamos, estos señores que son ahijados, ¿verdad?, de autoridades políticas del movimiento al socialismo, porque así se ha llevado adelante ese proceso, lo que van a hacer es tener que devolverle el favor político al MAS, precisamente con este tema, con el tema de la reelección de Evo Morales. Estábamos advertidos los bolivianos, y por eso es que los bolivianos votamos nulo en esa elección. Ahora, lo que están haciendo con este procedimiento es, por supuesto, remitirle al tribunal a través de esta facultad que le asiste, ¿verdad?, al Senado, a cualquiera de sus comisiones o a cualquiera de sus miembros, y buscar la vuelta. Nosotros lo habíamos planteado en su momento, Marianela. Bueno, el tema lo dejan claro los dos abogados, el constitucionalista Carlos Alarcón, pero y el senador Bernal Gutiérrez. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que acaba de mencionar el senador Gutiérrez? Lo más importante, Marianela, no es el tema de esa remisión, de esa ley que yo le he llamado ley Matarracho en ese artículo 4, porque está tan mal redactada que hasta un chico de colegio se da cuenta que son dos textos distintos. El texto de esta ley llamada de aplicación normativa con el texto de la discusión transitoria de la Constitución. El problema no está en la remisión, el problema está que lo que tiene que hacer el Tribunal Constitucional es ver la esencia de esta ley, no importa el disfraz, no importa el nombre, no importa el ropaje. Al ver la esencia, al cotejar los dos textos, hay una norma de la Constitución que le dice al Tribunal que tiene que aplicar con preferencia el texto literal de la Constitución. Al cotejar los dos textos, claramente se da cuenta el Tribunal que detrás de ese disfraz de una ley común está escondida una reforma parcial a la Constitución. Entonces, en consecuencia, tiene dos caminos el Tribunal. Un camino de no entrar al fondo y de rechazar de plano la consulta, remitiéndola nuevamente al legislativo para que cumpla los procedimientos constitucionales de una reforma parcial, remitiendo esa reforma al soberano a las urnas. Esa es la forma de eludir esta gambeta que se le quiere hacer, este engaño y este fraude al soberano. Y si el tribunal admite esta consulta y va al fondo, entonces tiene que verificar la incompatibilidad del texto de la disposición transitoria con el texto distinto de este artículo 4 de esta ley llamada de aplicación normativa. Y al darse cuenta, como todo ciudadano lo lee con la simple lectura, que son dos textos distintos, tiene que declarar que esta ley viola la disposición transitoria, la modifica, la reemplaza, la sustituye y en consecuencia es inconstitucional. Esos son los dos caminos que le quedan al Tribunal Constitucional, porque repito, de lo que se trata acá es de que están disfrazando y camuflando a través de una llamada ley de aplicación normativa una reforma parcial a la Constitución. Toda reforma parcial requiere ineludiblemente la intervención del soberano en las urnas. ¿Cuál es su posición de solución a esta situación? Porque en realidad la Constitución no se debiera discutir, ¿verdad?
se la debiera acatar, se la debiera cumplir, mucho más el primer mandatario que ha jurado cumplir y hacer cumplir esta Constitución. No, sobre todo porque el texto es absolutamente claro y no resiste mayor interpretación que no sea la literal, la textual. Es decir, se ha redactado con tanta claridad la disposición transitoria que estamos analizando en este momento, que no resiste pues mayor interpretación. Vuelvo a reiterar, ¿qué tendría que hacer el Tribunal Constitucional? Básicamente verificar esa previsión transitoria que había sido establecida precisamente para que el 168 no sea aplicado de la manera como hoy pretende el MAS que se aplique. Y yo vuelvo a reiterar, es lamentable porque ni siquiera el gobierno, ni siquiera Evo Morales, ni siquiera García Linera, ni sus voceros han hecho un esfuerzo mínimo intelectual, quiero decir, para por lo menos fundar su pretensión política en una consideración más razonable. Lo que nos están planteando es grotesco, es absurdo, es insultante, porque le vuelvo a reiterar, Marianela, ni siquiera hay el argumento de un fundamento razonable, mínimamente creíble. Es un argumento pueril, es un argumento vacío en absoluto de cualquier contenido, ni político, ni jurídico, ni constitucional. Ayer García Linera decía aquí ante los cocaleros que son sus mandantes, que no había una mayor discusión ni debate sobre la posibilidad que tiene Evo Morales, pero además porque en Bolivia estamos viviendo una época dorada, una época de oro, como si esta razón, que ciertamente es por supuesto discutible además desde todo punto de vista, salvo que consideremos que la proliferación del narcotráfico, la sistemática violación de derechos humanos, las redes de extorsión y corrupción sean, digamos, la medida, claro, la medida para sostener de que esta es una época dorada. Entonces, yo creo que hay que buscar la salida en el ámbito constitucional. Entiendo que la anticipación que se han planteado de estos 2 años busca precisamente, ante una reacción de la ciudadanía, ante un fallo en el cálculo que ellos están haciendo sobre el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que tuvieran el tiempo suficiente como para llevarnos a un escenario de consulta. Estoy entendiendo que por ahí viene un poco la decisión política que habría tomado el MAS para acelerar un poco esta, que en realidad pensamos que previsible era para el próximo año recién esa consulta. Un poco que el fallo que ha expedido el tribunal seguramente en algo, me refiero al fallo relacionado a la suspensión de autoridades, ¿no es cierto? Entiendo que esto ha determinado un cambio en la estrategia y que se aceleren un poco los tiempos respecto de esas acciones que están asumiendo. El doctor Carlos Alarcón ha planteado un tema que es el de los libros y las firmas para llegar a un 20% del padrón electoral. En todo caso, un tema que está inscrito en la Constitución. ¿Cuál sería el procedimiento, doctor Alarcón, y cuál sería su visión respecto a este planteamiento, doctor Gutiérrez? Sí, tal vez una diferencia de matiz con la opinión del senador Gutiérrez. Yo creo que la reforma parcial a la Constitución está habilitada por 2 caminos, por la iniciativa popular o por la Asamblea Legislativa. Es decir, si el oficialismo quisiera entrar a la competencia electoral por la puerta grande y no por la ventana, podría promover una reforma parcial, hace aprobar con 2/3 de los legisladores que ya tiene y somete esa reforma al referendo y el ciudadano dirá si está de acuerdo o no. Es decir, yo interpreto el contexto político de una manera diferente. Yo no creo que el MAS esté dudando de que ese fallo le pueda salir contrario y que si le sale contrario va a iniciar después un proceso de reforma parcial a la Constitución. Yo más bien creo que el MAS está apuntando a que ese fallo salga a favor
favorable y que en los próximos meses se agote esta discusión, este debate, y el próximo año quede limpio el terreno sin costo político para el actual presidente cuando se postule el 2014. Es decir, que una reforma parcial a la Constitución sería la forma en que Evo Morales, si ganaría el referéndum, entraría por la puerta grande de las elecciones 2014. Es decir, aunque haya una prohibición constitucional ahora, impide que esa prohibición sea removida a través de la forma correcta, que es con el pueblo soberano votando en las urnas, una reforma parcial a la Constitución. Entonces, más bien, lo que yo creo es que el actual presidente y vicepresidente le tienen un temor a ese referéndum porque tienen miedo de que en las urnas pierdan esa votación, que más del 50% más uno de los bolivianos no estemos de acuerdo con levantar esa prohibición constitucional. Entonces, ese es uno de los temas importantes del debate. ¿En qué medida el MAS está queriendo, con este fallo del Tribunal Constitucional, escamotear la voluntad del pueblo? O sea, yo creo que más bien deberíamos posicionar ahí el debate y deberíamos develar esta estrategia del actual gobierno que está tendiendo a entrar por la ventana a la competencia electoral del 2014 en lugar de intentar entrar por la puerta grande. Sí, está claro, Marianela, a ver si me permite hacer simplemente una precisión. El doctor Alarcón menciona que el masismo no dudaría del Tribunal Constitucional. Yo entiendo de la misma manera que existe un compromiso político de parte de los actuales magistrados del tribunal, porque es al MAS que le deben su cargo, eso no hay duda. Sin embargo, lo que también considero es que el MAS está midiendo cuál es la reacción de la sociedad civil, de la gente, de las organizaciones, ¿verdad? De quienes generan corriente de opinión, de los medios de comunicación, de los periodistas, de los especialistas, de los abogados constitucionalistas, de incluso de los organismos multilaterales. Es decir, el MAS ha lanzado un globo de ensayo y por supuesto el fallo del Tribunal Constitucional lo tendrán amarrado políticamente, pero lo que necesitan evaluar es la respuesta que va a existir a nivel, vuelvo a reiterar, de la sociedad civil y de las organizaciones. Entonces, me da la impresión de que no solamente va hasta el fallo la posibilidad de ir como una iniciativa del MAS a una reforma parcial, a un procedimiento de reforma parcial de la Constitución Política del Estado. Es un tema que lo están evaluando y yo voy a ser absolutamente sincero. Veo en la gente indignación, veo en el ciudadano indignación, pero por momentos también a ratos veo un poco de, si quiere, falta de iniciativa de la sociedad civil. Es decir, siento que esa indignación la gente está viendo y buscando cómo la puede canalizar, porque más allá de lo que digan sus representantes en el Parlamento, más allá de lo que pueda plantear razonablemente la oposición política formal, ciertamente es el ciudadano el que tiene también una palabra en este tema. Y es verdad, no tenemos los canales expeditos, no tenemos las vías expeditas. El MAS ha logrado barrer prácticamente con esos espacios de debate que eran propios, ¿verdad?, de un sistema democrático. Me refiero incluso a espacios de debate a través de medios de comunicación, pero fíjese usted lo que le ha pasado a usted, Marianela, con la intervención abusiva que han sufrido en este canal. Entonces, definitivamente nos está todavía faltando la manera en cómo podemos articular esa indignación del ciudadano para canalizarla en una posición firme de rechazo a esta acción política grosera, grotesca, que está llevando adelante el MAS.
Bueno, en todo caso queda en la mesa este planteamiento de poder lograr un 20% del padrón electoral, porque me parece que la madre de las batallas es el más pisoteando la Constitución, los acuerdos políticos, que ha sido parte de la política pactada del pasado en la que ha ingresado el MAS, vayan a una elección sabiendo que tenemos un padrón electoral manipulado, sabiendo que tenemos un arsenal mediático en favor del gobierno y sabiendo también que hay una dictadura sindical. Ahí no podemos hablar bajo ninguna circunstancia de elecciones libres. En todo caso, yo le pido, antes de entrar al siguiente tema, reiterar, por favor, doctor, el planteamiento que me parece una gran iniciativa de ir con el tema de las firmas para lograr un 20% de rechazo a la reelección de Evo Morales. Sí, recordarles un dato histórico con el plebiscito contra Pinochet, que el propio Pinochet promovió y ganó el no, Marianela, en Chile. En ese momento Pinochet tenía todo el control de todo el aparato estatal, mediático, etcétera, y no obstante ello, el propio Pinochet convocó para su permanencia o no en el cargo de presidente al plebiscito y ganó el no, perdió Pinochet. Que a propósito fue una campaña excepcional, histórica. Y hubo una muy buena campaña de la oposición, correcto. Entonces no hay que tenerle, más le tienen miedo al referéndum, los ciudadanos no tenemos que tener miedo al referéndum, es nuestro derecho. ¿Cómo se lo ejercita este derecho? Este derecho es muy sencillo, tratándose del referéndum para cambiar la Constitución, que es lo que quiere hacer el MAS. Lo que se hace es se hace la propuesta de reforma a la Constitución, inclusive puede ser el mismo artículo 4 que ha planteado el MAS, para que no se quejen de que se quiera hacer otra cosa. Después se lleva esto se pide los libros al Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral está obligado a entregar los libros, se recolectan las firmas, el 20% a nivel nacional, no se requiere además que sea 15% en los departamentos. Ese requisito es para otro tipo de referéndum. La ventaja de este referéndum es que solo requiere el 20% a nivel nacional. Que serían 1.200.000 firmas más o menos en todo el país. Más o menos, sí, con el último padrón. Y lo que hacemos después es mandar estas firmas con la propuesta de reforma a la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa actúa de mensajero del soberano. Es decir, no tiene que hacer ley por 2/3, tiene que convocar al referéndum, o sea, a la votación del pueblo en las urnas. Vamos al referéndum y votamos, o sea, se hace un proceso electoral donde habrán dos campañas, una campaña del gobierno diciendo que está bien esa reforma para habilitar a Evo Morales, y otra campaña... ¿Cuál sería la pregunta del referéndum? En la pregunta del referéndum, si aceptamos de que esta ley que ha planteado el MAS en el artículo 4 es violatoria de la Constitución, la pregunta, podemos transparentar ese engaño que quiere hacer el MAS y podemos colocar como pregunta el mismo artículo 4 que el MAS pretende para la habilitación con un fallo del tribunal. Entonces diríamos, ¿está usted de acuerdo con esta reforma parcial que pretende habilitar la candidatura de Evo Morales en el 2014, modificando la transitoria segunda? ¿Sí? No. Es más o menos como ocurrió en Chile con el plebiscito, y ganó el no en ese caso al tema de Pinochet. Entonces, a lo que me voy es de que los mecanismos son bastante sencillos, son expeditos. La Asamblea Legislativa, a diferencia del otro mecanismo, no tiene que votar la reforma con 2/3, tiene que actuar como mensajero del soberano, y en ese caso vamos a las urnas, hacemos las dos campañas, porque en esto, Marianela, la opinión del país, nos guste o no nos guste, ya está dividida, Inclusive hay algunos del MAS que consideran que está ganando la posición a favor de la habilitación, violando la Constitución de esta candidatura. Entonces, como ya está dividida la opinión del país, no le temamos a las urnas, pues vamos a las urnas, y lo que diga el resultado de las urnas, la voz del pueblo, la voz de Dios, vamos a tener que acatar. Pero lo que no podemos aceptar es que el MAS saque del juego al soberano, tratando de llevar adelante esta violación a la Constitución a través de un fallo del Tribunal Constitucional. Eso es inaceptable porque nos está escamoteando el derecho que tenemos como ciudadanos a que toda reforma a la Constitución se decida en las urnas.
Y lo que está escondiendo con esa ley el MAS es una reforma a la Constitución. Eso es lo primero que tenemos que develar. ¿Cuál es su opinión respecto a este planteamiento? Me parece un planteamiento interesante, es una propuesta y yo creo que deberíamos hacer una valoración muy rápida. La posibilidad de organizar una movilización pasa por recursos, pasa por logística, pero fundamentalmente por la voluntad política que podamos asumir de manera conjunta quienes estamos parados de este lado de la vereda, del lado de la vereda de respeto a la institucionalidad democrática, de respeto a estas convicciones profundas que tenemos además respecto, claro, no, está bien, el respeto a la institucionalidad democrática, el respeto, ¿verdad?, a la constitución política del Estado, con la que no estábamos de acuerdo, es verdad. Yo he escuchado muchas veces de parte del movimiento de los socialistas, pero ellos son ahora los que defienden la Constitución, pero es que son ellos los que la quieren violar. Quienes han impulsado esa Constitución son los que de manera permanente la violan, ¿no es cierto? A nosotros, ¿qué nos queda? Nos queda la ley. Es decir, nos guste o no nos guste, hayamos estado de acuerdo o no hayamos estado de acuerdo con esa Constitución política del Estado, es la norma fundamental de los bolivianos hoy día, y esa es la norma con la que tenemos que jugar, es decir, así nomás son las cosas. Yo entiendo que, vuelvo a reiterar, la propuesta que formula el doctor Alarcón es interesante, yo valoro enormemente el planteamiento que él realiza, y va a ser un tema que lo vamos a tener que debatir en los próximos días. Bueno, aprovecho la oportunidad antes de despedirlos, respecto al brutal allanamiento del cual hemos sido víctimas con uso de gases lacrimógenos en este medio de comunicación, a mi domicilio particular y todo aquello que a propósito se ha reeditado, otro allanamiento el fin de semana a la planta de transmisión, han violentado candados y han ingresado a título de Ministerio de Gobierno y además de superintendencia, del ATT, más bien, han tomado fotografías y todo aquello en un acto totalmente abusivo. En todo caso, respecto al primer allanamiento, el senador Bernard Gutiérrez, a quien le agradecemos profundamente su interés por la democracia, básicamente, y por todo lo que representa la libertad de expresión, ha planteado una petición de informe, sobre el cual ha planteado la petición de informe al señor Clifford Paravicini, pero sin embargo responde con el informe del comandante de la policía. Es decir, ¿cómo interpreta usted esto, doctor Alarcón? Bueno, lo que se tiene que hacer en el ámbito legislativo es urgentemente entrar a esta petición de informe, en lo posible. No conozco a detalle los procedimientos, pero sería ideal que se haga un procedimiento de audiencia oral y pública, porque el problema del canal 33 de Somos Bolívar Televisión es un problema del derecho a la información de todos los ciudadanos. Este tipo de atropellos, este tipo de injusticias, lo que pretenden es acallar la voz de estos instrumentos, de estas penas de circulación de la expresión ciudadana que se identifica con estos medios de comunicación, y que muchos de ellos tienen posiciones críticas, porque los ciudadanos que se identifican con esos medios tienen una posición crítica contra el actual gobierno. Entonces, si dejamos pasar por alto como sociedad, como conjunto de bolivianas y bolivianos, este atropello al canal 33, esto el día de mañana va a ser una escalada en dominó, donde van a ir cayendo todos los medios de comunicación que no le gusten al gobierno. Y este gobierno siempre utiliza disfraces para todo, como está utilizando un disfraz de una aparente ley de interpretación o desarrollo de la Constitución para esconder una reforma constitucional y burlar al soberano, en estos casos de atropello a los medios de comunicación, utiliza el disfraz de una supuesta resolución administrativa del ATT, imparcial, ajustada a derecho, etc., cuando en realidad es tal el nivel de ilegalidad que se evidencia con la sola lectura de estas resoluciones, que queda claro que la ATT no está cumpliendo el rol que debería cumplir de ser una agencia del Estado, no del gobierno, más bien para garantizar el derecho a la información.
En cambio, la TT se presta para hacer un apéndice del gobierno de turno en contra del derecho a la información. Entonces, este debate es el que se tiene que dar con carácter de urgencia en la comisión pertinente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y ojalá tengan la oportunidad, tanto Marianela como el abogado defensor que les habla, de este caso, para ir a explicar a los legisladores cuáles son las evidencias de las violaciones a la Constitución y a la ley que han habido en este caso, porque es un tema de derecho a la información, más allá de los estrados judiciales. Es un tema que interesa a la raíz de la opinión pública, porque sin medios de comunicación desaparecemos los ciudadanos ya no tenemos voz, ya no tenemos opinión, ya no tenemos libertad de expresión. Doctor Gutiérrez. No, quede la seguridad absoluta de que en la condición de abogado en la causa, que así entiendo cumple ese rol el doctor Alarcón, toda la apertura. Nosotros hemos remitido una petición de informe escrito precisamente al superintendente, a la autoridad respectiva, para que nos informe cuál es el justificativo legal para haber procedido contra este canal de la manera que lo han hecho. La respuesta es absolutamente insuficiente, no es una respuesta satisfactoria, lo que pone en evidencia que se trata, ¿verdad?, de un grosero atropello, de una acción del gobierno contra una comunicadora, como es usted, Marianela, que tiene una posición asumida y que no la esconde. Y esta es la dinámica en democracia. Que es el segundo asalto, claro, ¿verdad? yo recuerdo cuando teníamos un espacio televisivo con un colega. Teníamos el año 2007 el programa Contrapesos. En esa oportunidad ya la recibimos a usted, Marianela, con la denuncia de una irrupción violenta al canal, la suspensión de su señal, y que por supuesto derivó en una serie de acciones que ustedes se vieron obligados a realizar. Es ante ese mismo régimen intolerante que hoy tienen nuevamente que verse en la necesidad de defenderse. Una pelea que por supuesto es absolutamente dispar, no existe ¿verdad?, forma de hacerle frente al régimen de otra manera que no sea con esta nuestra dignidad de bolivianos, que no estamos dispuestos a tolerar una conducta como la que tiene el movimiento al socialismo. Oiga, si usted no piensa igual que ellos, si usted es disidente, ¿verdad?, si usted se opone finalmente a esta forma de ver y comprender el país que tienen ellos, debiera ser nuestro derecho constitucional poderlo expresar. Esta es la situación y por supuesto, una vez más, Marianela, en nuestra solidaridad, porque dentro de todo lo que podamos hacer y mucho más allá, pueden contar con nosotros. Bueno, yo le agradezco muchísimo al senador Bernard Gutiérrez, porque oportunamente hizo una petición de informe respecto a este cruel atropello, yo digo, contra la democracia, y definitivamente contra niños menores de edad. Los gasificaron en la boca a mis hijos, y esto obviamente no puede quedar impune. Lamentablemente se presentó la petición de informe a Clifford Paravicini, pero la que responde es la policía, y entendemos que obviamente la comisión en la que está el senador Gutiérrez ya va a tomar las medidas pertinentes a esta broma, a esta burla que realmente parece intolerante. En todo caso, doctor Alarcón, ¿algo más que agregar antes de despedirnos? No, nada más, Marianela, y hasta un próximo contacto para seguir hablando sobre temas de interés de la opinión pública nacional. Bueno, vamos a estar con Adolfo Chávez, que está llegando a Cochabamba, y por supuesto también estaremos con Filemón Escobar, y le vamos a pedir nuevamente un contacto, doctor Alarcón, para que todos podamos imbuirnos en este tema, por supuesto que tiene que ver con lo que mencionaba el senador Gutiérrez, el respeto a la institucionalidad, que debiera ser parte fundamental de la democracia. Gracias, doctor Alarcón, un fuerte abrazo, que tenga buen día y hasta otro contacto. Hasta luego.
Muy bien, senador Gutiérrez, le agradezco muchísimo su presencia en el programa. Ha sido un tema realmente esclarecedor para la gente y me agrada mucho porque las personas estaban cuestionando de qué forma se encaran estos temas. Y usted bien lo dijo, simplemente en apego a la ley. Muchas gracias, Marianela, por el espacio. Un gusto, por supuesto, estar con usted. Y un saludo cordial a toda la teleaudiencia. Bueno, y ustedes pueden encontrar esta entrevista en alomarianelanoticias.com, entre a la página web. Les agradecemos, este fin de semana hemos tenido 251 likes y esto para nosotros es realmente reconfortante en este fin de semana con las notas que se publicaron.